¿Cuál considera es en este momento la situación actual del deporte en Hispanoamérica? Profesora Marta, ¿cuál es su visión sobre cuál es la situación actual del deporte en la región? Bueno, muy buenos días para todos. En este espacio quiero agradecerle especialmente a Yolmer, al doctor PH Yolmer, por esta invitación, a mis dos compañeros panelistas que son muy top, que aprecio mucho y que son dos grandes profesionales como Sumar Gómez y Manel Balcázar. Bueno, yo pienso que frente a la situación actual del deporte en Hispanoamérica hay varias aristas, ¿no? No podemos verlo por unas horas, sino que hay mucha diversidad. Antes de la pandemia, Hispanoamérica venía en un gran auge y desarrollo deportivo a nivel competitivo. En las últimas Olimpiadas había cosechado mucha medallería. Y llega la pandemia y esto ha sido muy difícil para todos. Para todos tenemos deportistas que llevan más de 10 meses sin entrenar, que están paralizados, que han perdido sus patrocinios, que han perdido becas, que han tenido que salir a trabajar para poder subsidiar el sostenimiento de su familia, ¿cierto? Por un lado. La educación física a nivel escolar, pues paralizada, apenas en Colombia, por ejemplo, en esta semana a nivel escolar comenzaron a ingresar los niños nuevamente a reincorporarse en las clases presenciales y a la actividad física. Vamos a ver cómo nos va eso. El sedentarismo se ha incrementado considerablemente en la población mundial, donde se ve, por ejemplo, que uno de los países de América Latina más afectado ha sido Chile, con el 74% de obesidad. Es otra pandemia que tenemos y que estamos viviendo en este momento. Por otro lado, ha evolucionado las modalidades de nuevos deportes. Antes era la parte funcional y ahora con mucho estrés, mucha depresión, entonces la yoga y pilates ha sido una manera de reincorporar entonces nuevos modelos de prácticas deportivas. En este año se reincorpora la agenda de los Juegos Olímpicos, de la Copa América, dependiendo de cómo va a suceder, digamos, todo este desarrollo de la pandemia, pues vamos a tener si tenemos público o no tenemos público, ¿cierto? Pienso que ha sido un año por ejemplo, para el ciclismo, el año pasado fue un año gris, ¿cierto? En los diferentes tours, tenemos ciclismo, tenemos el tour, tenemos el Giro, la Vuelta, y el año pasado para Colombia no hubo ciclista en el podio, entonces también una parte muy crítica, pero también la pasión del deporte nunca se apaga. Siempre tenemos el aficionado siempre busca maneras de conectarse con sus ídolos y con sus clubes. Entonces, una de las modalidades es buscar nuevos formatos de comunicación, de innovar nuevos servicios para poder, digamos, reincorporarnos nuevamente a esta situación tan difícil que no solamente es en el mundo del deporte, sino a nivel de todas las actividades. El panorama del deporte en nuestra región es bastante complejo, pero siguen aflorando oportunidades. Lo conversábamos hace un minuto. Hay muchas oportunidades que se están presentando y que requieren de gerentes capaces que puedan liderar los procesos que implica el aprovechamiento de esas oportunidades. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Sumar? Buenos días, profesor Yolmer Romero, buenos días, profesora Marta Fantino, profesor Manel, muchísimas gracias por también estar con nosotros desde España, aquí en Latinoamérica. Bueno, a todos los profesores que están en la sala y que más adelante también nos verán en diferido, bueno, muchísimas gracias por estar presentes. Creo y estoy muy convencido que la situación, cuando hablamos de la situación actual, estamos sumergidos en un ambiente muy subjetivo. Si nosotros preguntamos en la sala cómo está la situación actual en el mundo, en su localidad, creo que vamos a tener en este caso, diferentes respuestas, diferentes aristas, diferentes perspectivas. De allí debemos partir. Ahí cada uno de nosotros que estamos en la sala,
que nos estarán viendo en vivo, en diferido, tiene una situación muy particular. Ahora, para todo, no es un secreto que la situación es muy compleja, pero la situación compleja yo lo miro siempre y lo vengo sosteniendo desde principio de año del 2020, cuando en Ecuador se decretó la pandemia oficialmente y partiendo de lo político se toma la decisión de que el 14 de marzo se decreta ese toque de queda, ¿no? Que a todos los habitantes del Ecuador particularmente se tomó la decisión para quedarnos en nuestras casas y marcar ese distanciamiento social. Es decir, a partir de allí conocemos que hay una situación muy puntual, pero la situación compleja en el mundo siempre ha existido. Siempre ha existido. Hoy más que nunca hay una situación muy particular donde, bueno, particularmente el COVID-19 es el protagonista en estos momentos. Pero la situación, si nosotros nos vamos a la historia, siempre hemos tenido momentos complejos. Ahora, yo en particular siempre he sostenido desde principio de año una visión positiva de oportunidad a este momento complejo. Porque la situación de crisis siempre la hemos sostenido. Y yo culturalmente, y aquí está un aspecto muy importante, el aspecto cultural, me recuerdo mucho desde mi infancia que mis abuelos siempre me decían que la situación en el país estaba en crisis. O sea, siempre me decían desde mi infancia que la situación era compleja. Desde mi infancia siempre decían mis abuelos que la situación económica, política y social era insostenible. O sea que en ese particular, si nosotros nos quedamos allí paralizados, yo creo que va a ser de una u otra manera difícil de avanzar. Ahora, como nos invita el profesor Yolmer Romero el día de hoy, bueno, ¿cuáles son esas tendencias? ¿Cómo se inicia, o cómo se marcan esas tendencias? Bueno, esas tendencias se marcan porque debe existir una comunidad académica, una comunidad científica, el aspecto social, los grupos, las organizaciones, son las que realmente se atreven a tomar las decisiones y marcar esas tendencias. Pero en particular, cuando nos vemos aislados y nos vemos con un comentario o con algún tipo de propuesta individual, solamente lo que tenemos que estar muy pendiente es si es una oportunidad o está sumergido en una crisis. Yo creo que la situación en Hispanoamérica del deporte, hay muchas individualidades y organizaciones que han visto una gran oportunidad en los aportes y lo vemos muy particularmente. El aspecto de muchas instituciones de renombre mundial han tomado la decisión de tomar la tecnología como parte de la continuidad en sus deportes. Ustedes ven a nivel global cómo la NBA ha tenido la posibilidad de continuar, la Major League Baseball también ha avanzado en su continuidad, pero también es un momento de aprendizaje y de oportunidad porque también a los educadores, para poder impartir sus clases en las escuelas y en las universidades, también le ha permitido de acercarse a la tecnología y poder conectar con herramientas que le ha permitido también tener la posibilidad de continuar en la formación de sus alumnos. Entonces, hay un ejercicio bien positivo en ese sentido, ¿no? Lo otro, bueno, también hay personas que no han podido resistir con respecto a la situación tan compleja que vivimos. Esto a nivel general, ¿no? Sí, Sumar, qué interesante lo que planteas y traes a la mesa de la conversación, porque ciertamente el momento es más que propicio para que las organizaciones deportivas asuman protagonismo. Creo que históricamente no eran muchas las que se proponían
como generadoras de tendencia, es decir, con esa proactividad que se necesita para construir escenarios y alcanzar propósitos. Muchas esperaban que el entorno marcara lo que se tenía que hacer. En este momento, la realidad las está invitando a que sean generadoras de tendencia. Eso es interesantísimo, lo cual fuerza parte de lo que justifica que estemos conversando el día de hoy, es que las organizaciones tienen que potenciarse, deben empoderarse y entender el destino y los propósitos para los cuales fueron creadas dependen exclusivamente de ellas y de su capacidad para encontrar oportunidades y tomar decisiones con base a esas oportunidades. Manel, ¿cómo se ve la situación del deporte desde Europa? Si tuvieses que hacer un contraste entre lo que tú observas que sucede en Hispanoamérica y lo que pasa en Europa, ¿cuál sería la principal conclusión de esa comparación? Muy bien, pues me uno también a los agradecimientos, ¿no? Y a la oportunidad de estar con vosotros y compartir con Marta, con Sumar y contigo, Yolmer. La verdad es que estas iniciativas son muy necesarias para también un poco compartir experiencias y también un poco compartir la situación, ¿no? A ver, yo creo que antes de la pandemia, como bien habéis dicho, la situación del deporte, entendió el deporte también como un ecosistema muy amplio. Bueno, estaba en pleno crecimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España ya empezaba a suponer casi el 3% del PIB del país, ¿no? Y estaba generando casi 800.000 puestos de trabajo al año aquí en España. En Europa son datos muy parecidos, ¿no? Lo que pasa es que llega la situación del COVID y bueno, pues nos han cambiado las reglas del juego. O sea, sinceramente, nadie se lo esperaba y como si estuviéramos en un partido, pues de repente te dicen que ya no puedes jugar, que no puedes entrenar, que no tienes ni siquiera pues los recursos que estabas teniendo y obviamente ha sido un impacto muy, muy duro, ¿vale? Pero también tengo que decir que ha habido también ciertas diferencias con cierto tipo de deporte, ¿no? Por ejemplo, el deporte profesional, y aquí, como todos sabéis, lo vamos a vincular mucho al fútbol, ¿no? A la élite, pues hombre, han tenido una cierta capacidad de desarrollo que el deporte amateur, el deporte no profesional, lo que es la actividad física y el ejercicio físico, pues se ha visto mucho más mermado. Aún así, el deporte profesional, que todos entendemos por el fútbol, la Liga Española, por ejemplo, las ligas europeas, también han sufrido. O sea, que el impacto ha sido muy fuerte. Ya estáis también escuchando situaciones como la del Fútbol Club Barcelona, con dificultades económicas incluso para subsistir como entidades deportivas, ¿no? Todo esto obliga a un poco lo que ha comentado también Marta, lo que estáis diciendo, ¿no? Un cambio también de perspectiva y un cambio de gestión y de organización, ¿no? Y la primera cuestión es entender que las ayudas que puedan llegar, que todavía no han llegado y que todavía no están muy bien definidas, no van a solucionar tu problema y lo que tenemos que intentar es cambiar, profesionalizar un poco más. Yo creo que este es el gran reto, ¿no? Seguir profesionalizando la estructura deportiva. Todavía hay muchas entidades deportivas, clubes, asociaciones, empresas que les falta dotar de recursos profesionales adecuados, de competencias adecuadas, ¿no? Para seguir mejorando esa gestión y, por supuesto, adaptarnos a la nueva realidad. Y la nueva realidad es un escenario, un terreno de juego que ha cambiado y, cuidado, ha cambiado también el usuario. El consumidor también ha cambiado, ¿no? Y yo creo que lo habéis apuntado. Estabais apuntando de que el usuario, bueno, a la hora de consumir deporte o ejercicio físico va a primar una serie de cuestiones como puede ser la seguridad, la salud, la no presencialidad. Creo que el entorno online que aparece es muy interesante y ya se están viendo incluso algunas repercusiones económicas, incluso en patrocinios y demás, ¿no? Debido a esta gestión del usuario online. Yo creo que, y por acabar, ¿no? Y no extenderme mucho porque creo que aquí hay mucho debate, por ejemplo, en, digamos, los clubes deportivos, el deporte en general, nos hemos centrado mucho en resultados deportivos, en el éxito deportivo y no nos hemos centrado quizá en tener una relación más directa y continua con el aficionado, con el usuario, con en definitiva, el que nos hace fuertes como entidades, ¿no? Y yo creo que el gran reto también es acercarnos también hacia ese fan y, ¿por qué no?, ofrecerles contenidos, ofrecerles
un trato más directo que también nos permita optimizar y monetizar, porque esa sería otra de las cuestiones claves, ¿no? Yo creo que al final es profesionalización, segunda, cambio de generación de contacto y relación con nuestros usuarios consumidores, y tercera sería la monetización, es decir, cómo vamos nosotros a sacar partido económico para no depender ni de subvenciones ni de ayudas, como antes de la pandemia también ya existía, y que podamos empezar a depender de nuestros propios recursos, ¿no? Lo digo un poco para empezar a dejar puntos y aspectos a considerar. Manel, y has hecho énfasis en aspectos que lógicamente requieren o refieren a lo que primero manifestaste, la necesidad de profesionalizar la gestión en el deporte. Lo llamabas como el gran reto y ciertamente es un reto fundamental. Ahora, profesora Marta, quiere decir un poco en el fondo de la propuesta de Manel, hay una brecha entre los gerentes que lideran nuestras organizaciones en cuanto a lo que hacen y saben hacer y lo que deberían saber y hacer. Ustedes que desde la universidad han invertido mucho tiempo en este tipo de temas, de las competencias profesionales del gestor en América Latina, esas brechas, ¿a qué se refieren? ¿Cuáles son las debilidades que tienen los gestores del deporte en América Latina, en Hispanoamérica? Bueno, yo creo que ese es un punto neurálgico que tenemos las organizaciones. Yo creo que a diferencia de Europa, y en este caso saco a España porque pues, el contexto es diferente, las condiciones son diferentes y demás, pero creo que, por ejemplo, en América Latina tenemos una radiografía similar donde adolecemos de dirigentes deportivos formados, y me quiero remontar a nuestro amigo Selma, que lo leí por muchos años y tuve la oportunidad de conocerlo en el Foro Iberoamericano, y lo venía leyendo a él, donde él establece una propuesta muy clara que tiene que ver que nuestro dirigente deportivo tiene que ser del deporte, claro, tiene que pertenecer de las ciencias, de la educación física y de la actividad física y el deporte, pero también debe pertenecer desde las ciencias sociales y las ciencias económicas, y él le agrega la ciencia del derecho, ¿cierto? Entonces, como ven, un dirigente para manejar esta industria deportiva que requiere y que funciona sin tener dirigentes competentes, y me estoy metiendo pues fuertemente en esta conversación, adolece de formación porque llegan a esos cargos o bien en lo público por referencias políticas y no por méritos, o llegan en lo privado porque viene que el hijo fue deportista y no tiene la formación. Entonces, adolecemos de una formación de nuestra dirigencia deportiva que tenga unas competencias para administrar precisamente una formación en lo económico, porque nuestras organizaciones normalmente han sido muy paternalistas, en el caso de América Latina, muy subsidiadas por el Estado, uno que otro patrocinio, no aprovechan monetizar con otros servicios y productos innovadores. Y creo que esta es una oportunidad de la pandemia porque tienen que mirar otros formatos de contenidos, y lo que decía Manel, cómo interactúo yo con mis aficionados, cómo puedo conocer un poco más de la vida de mi ídolo, cómo puedo interactuar con juegos de los eSports. O sea, hay una gama de cosas y de retos a nivel profesional de dirigencia, y además adolecemos de, voy a decir esto, pues yo no soy joven, pero adolecemos de una dirigencia mayor, adulta, que le falta mucho más frescura para ser innovadores, para ser más arriesgados. Entonces es una dirigencia muy tradicional en el caso de América Latina, porque conozco un poco de eso por Algede, ¿cierto? Entonces adolecemos de dirigentes preparados, necesitamos un relevo generacional de dirigentes formados, capacitados, que tengan actitud, que se arriesguen. Mira, un caso pequeñito, en Esgrima me sorprendí yo en la federación, una ejecutivo ya está utilizando inteligencia virtual porque para los jóvenes, porque se está perdiendo esa disciplina deportiva. Y entonces, ¿qué hace? Y él es una persona joven, entonces comenzó a trabajar con la inteligencia artificial para que ellos miraran la técnica, ensayaran, y ha cautivado una población importante, que para Colombia eso es novedoso, porque nosotros con las tecnologías de la información también somos un poco reducidos por inversión, por la parte económica, por mucho. Entonces no tenemos las plataformas, no tenemos las tecnologías, pero se puede. También ahora el nado sincronizado en Cali estaban haciendo unas pruebas de selección, lo hicieron lo mismo. Como no podía haber aforo,
Entonces le colocaron un chip y ahí inmediatamente para las selecciones podían identificar cuál era el movimiento, o sea que ya estamos incursionando. Pero quienes han hecho eso ha sido gente relativamente joven, gente que se está formando, esta nueva generación que necesita ya un cambio. Sí, a mí me parece que en el fondo, y lo leía en el primer libro que hace unos cuantos años pude haber revisado sobre marketing, Teodoro Levitt, que es uno de los filósofos del área, él decía que la gerencia en general suele padecer de miopía en el marketing, decía él. Y yo traspolo eso a lo que sucede en Hispanoamérica con lo que es la gerencia. Y creo que los liderazgos también padecen de miopía, porque primero no han entendido cuál es la razón de ser de sus organizaciones. Y en segundo lugar, le temen demasiado a todos estos aspectos como la monetización, por ejemplo. Es algo tan elemental en una organización que debe tener vida propia y que debe gozar de independencia en su acción y en su toma de decisiones. Por eso, Sumar, desde tu experiencia, desde la investigación y la gestión, ¿cómo abordar esa necesaria transformación de cambiar de paradigma, de ese paradigma predominante y sustituirlo por un paradigma moderno, mucho más flexible, mucho más innovador? Entienda que las organizaciones deben tener vida propia, deben responder al mercado con una capacidad de satisfacer necesidades superior al promedio y que, en fin, están para transformar realidades y no para esperar que sean transformadas. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo abordar ese reto? Bueno, muy buena pregunta, Yolmer, interesante y creo que entraríamos en tomarnos varios cafés para responder esa pregunta. Pero yo iniciaría con una gran pregunta, yo formularía una gran pregunta y a toda la sala, que es la pregunta en la cual viene siendo mi cabecera de vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Porque si yo me hago esa pregunta y digo, bueno, yo soy docente, yo soy investigador, pero soy emprendedor. Entonces, nuestros patrones de vida son muy diferentes a los 16, a los que están hoy presentes en la sala. Cada quien tiene que identificar cuál es su propósito de vida. Por eso que cuando tú ves a Manel, un gran emprendedor referente en Iberoamérica, y lo escucha, es su propósito de vida, su pensamiento, sus patrones son muy diferentes a aquellos colegas que solamente se encuentran en un ambiente investigativo donde, bueno, donde devengan un salario en su universidad y que la universidad, bueno, presta un servicio a su universidad, una actividad académica. Pero cuando tú hablas con un emprendedor, tú hablas con un innovador, con una persona que tiene ideas creativas, que quiere romper paradigmas, que se atreve a tomar decisiones con osadía, ¿no? Algunas veces hasta con rebeldía. Entonces, es allí donde tú dices, bueno, ¿cuál es tu propósito de vida? Esa es la pregunta que orienta cualquier tipo de discusión y cualquier tipo que se pudiera decir de comparación con otros colegas. Es allí donde inicia realmente esta situación de crear este tipo de comunidad. Lo que estamos realizando hoy es tomar una decisión con creatividad, con innovación desde la academia, pero también tiene un invitado como Marta desde la academia que también te va a dar un punto de vista, pero también tienes a Manel que tiene otro punto de vista donde analiza los datos que arroja las diferentes instituciones, los analiza, lo contextualiza y lo pone en práctica. Entonces,
¿Qué quiero yo puntualizar en esto? ¿Cómo nosotros poder iniciar un proceso de cambio de paradigma y tomar este momento como una gran oportunidad? Bueno, en donde haya, lo importante es que haya una comunidad coherente y que afronte la situación tan compleja con determinación y con toma de decisiones que vaya más allá de estar sometido a la toma de decisiones que muy bien lo tienen claro la política partidaria, la política que de una u otra manera ha tomado las grandes decisiones en este momento tan complejo a nivel global, y que la comunidad científica o la comunidad de emprendedores o ese grupo de profesionales, de una u otra manera le ha faltado ese acercamiento a esa toma de decisiones y de poder para poder transformar y generar esas tendencias que realmente queremos. Cuando, refiriéndome en estos días, haciéndole seguimiento a algunas actividades que realiza Manel desde España, hace una semana, hace unos días, hubo una reunión de gestores en España y el titular me sorprendió mucho. Creo que, y me corrige Manel, pero el titular decía que la comunidad de gestores se hacía como una mea culpa con respecto a no ser tan irreverente con respecto a tomar en cuenta, no tomar en cuenta, ser irreverente en su posición y decirle a los políticos, o a la política partidaria, que la educación física, que la actividad física era importante y punto fundamental para contrarrestar la pandemia. Entonces, es importante iniciar desde allí, hacer un llamado a fortalecer una gran comunidad para tomar grandes decisiones. Sí, así es, Sumar. Manel, una pregunta que creo que nos puede estar dando vuelta en la cabeza de todos los que en este momento escuchábamos a Sumar. Cuando profesionalmente has abordado una experiencia donde quienes lideran una organización deportiva están muy apegados a las prácticas más asociadas a la pasión y al corazón, donde desconocen todo lo que significa la aplicación de los principios fundamentales de gestión a una organización deportiva. Y tú sabes que en el fondo ese no es lo que debería pasar. ¿Cómo abordas ese reto? ¿Cuáles son esas tareas que asumes para tratar de cambiar esos viejos esquemas de gestión y sustituirlos por enfoques mucho más modernos, una organización más evolucionada y mucho más avanzada? Bueno, ¿sabes el problema? Yo creo que lo vais a entender muy bien. O sea, la pasión, las ganas, te pueden ayudar a conseguir un trofeo, ¿vale? Pero no te van a ayudar a pagar las facturas. Y el problema es que las facturas hay que pagarlas. Y si no, pues probablemente estés abocado a la disolución. Y esto está pasando. Hay organizaciones y entidades deportivas que están disueltas. ¿Por qué? Porque no han tenido una planificación, no han tenido una correcta adecuación de su fórmula de gestión, porque no han sabido adaptarse. Y esto, pues a veces el ser humano está frente al precipicio, ¿no? Y de repente dice que me voy a caer, y es cuando empieza a pensar que tiene que hacer algo. Aquí lo que se trata también es que empecemos a tomar decisiones desde ya, o sea, desde momentos que podemos ver el precipicio. Entonces, ahí está un poco esa clave, ¿no? El deporte está muy bien como pasión, está muy bien como algo que nos gusta, algo vocacional y que aportamos, evidentemente, ilusión en las personas, pero también somos una empresa, de alguna manera, ¿no? Es un concepto que al final tenemos que entender y que, insisto, hay que pagar facturas, hay que pagar nóminas y hay que buscar la manera de cómo puedo hacer yo ingresos, ¿no? De cómo yo puedo generar recursos para que yo pueda afrontar esas facturas que tengo que pagar. Y ahí está un poco la gran decisión y la gran planificación que los que estamos aquí tenemos que afrontar, ¿no? Y actualmente, ¿cómo puedo yo hacer eso? Pues ahí está un poco el gran reto de la tecnología, ahí está el reto de poder gestionar a mis clientes, entre comillas, de alguna manera para que puedan seguir generando ingresos.
y también pues un poco estructurando, dotando de estructura a esa instalación. Yo, fijaros, hace un par de años estuve en Londres, que hicimos un tour con alumnos para visitar diferentes instalaciones deportivas. Estuvimos viendo el tema de Wimbledon, estuvimos viendo lo que fue toda la parte de fútbol en Inglaterra, que es un poco la cuna. Un equipo como el Fulham, no sé si lo conocéis, el Fulham, un equipo que ha estado en Premier, pero que bajito, en posiciones pequeñas y que ahora creo que estaba en segunda división de Inglaterra. Nos estuvieron un poco enseñando su estructura comercial y de gestión y yo me quedé sorprendido porque un equipo tan pequeño como el Fulham tenía ya un equipo de 25 comerciales. 25 comerciales que se dedicaban a estar llamando todo el día para explotar los espacios del estadio de fútbol, para tener contacto con patrocinadores, para tener relación con sus usuarios. Y claro, uno decía, madre mía, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, ningún equipo de primera división en aquella época tenía un equipo comercial de 25 personas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también de otros escenarios y yo también os invito a explotar el concepto de benchmarking. Entiendo que lo sabéis, ¿no? El benchmarking es un poco también, este foro, como bien decía Sumar, es también benchmarking, es poder aprender de unos y de otros y también fijaros un poco en lo que están haciendo otras instituciones, ¿no? Y bueno, yo creo que esto sería un poco lo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? En esa profesionalización. Yo no digo que ahora pongáis todos ahí 25 comerciales a trabajar, pero sí que digo que entendamos que es necesario, que debemos realizar acciones comerciales, ¿no? Y no es ni tan caro, no es ni tan costoso, yo creo que Marta lo ha dicho, es muy posible, es muy viable. Hoy en día hay herramientas prácticamente pues, gratuitas o al alcance de la mano y que se puede desarrollar, ¿no? Y con esto acabo, con respecto un poco a lo de Sumar, que decía el otro día de los gestores, sí que va muy orientado al tema de la salud, Sumar, ¿sabes? Y es verdad que en nuestro sector, ya no tanto el deportivo, sino el de los centros fitness, ¿no? El de los gimnasios y tal, nos hemos preocupado durante bastantes años o hasta ahora sobre socializar y el ocio, y quizá no nos hemos preocupado tanto por la salud de las personas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aquí en Europa hay una tendencia, que me imagino que allí también, que es reconocer la práctica física o el ejercicio físico que se realiza en gimnasios y demás como actividad esencial, ¿no? Porque si tú te reconocen como una actividad esencial, pues te pueden reducir el IVA o puedes evitar el cierre de las instalaciones, ¿no? Y un poquito el mea culpa era, hombre, llevamos muchos años diciendo que somos ocio, que la gente viene a los gimnasios a divertirse y a entretenerse, y ahora resulta que queremos decir que somos espacios de salud. Bueno, pues, a ver, lo somos, obviamente, pero también hay que parecerlo, ¿no? Y hay que hacerlo. Y esto es un poco también el debate que aquí ahora se está originando, que es muy interesante, y yo, por supuesto, creo que lo que son las instalaciones deportivas son centros de salud, mucho más que los hospitales, pero también hay que comunicarlo y hay que hacerlo ver. Sí, en sintonía con eso que planteas, Nel, en estos días en una conversación entre dirigentes del deporte, yo toco el tema de lo importante que es que el deporte se reactive, así como debería reactivarse la educación, particularmente en el segmento infantil, que es un tema de formación integral, y realmente me sentí solo. Me sentí solo porque mientras yo proponía esta idea, que buscáramos los mecanismos para poder reconfigurar nuestra oferta deportiva, adaptarla a esta realidad donde la pandemia es la norma y tratar de generar esquemas de servicio que estén protegidos y que permitan que nuestros clientes vuelvan a la actividad física, vuelvan al deporte. Pero me sentí solo, les decía, porque los demás pensaban que yo estaba proponiendo algo que iba en contra del bienestar de la gente, porque la gente debe estar en su casa protegiéndose, evitando el contagio y evitando la enfermedad, y resulta que no, todo lo contrario. Entonces es un tema de liderazgo, es un tema de que el líder del deporte entienda que tiene razones suficientes para promover nuevas fórmulas que se adapten a esta realidad, pero requiere de un cambio de paradigma. Como también se requiere de un cambio de paradigma en asuntos de monetización. No es común que el deporte se monetice, más allá del deporte profesional.
que lógicamente por necesidad tiene que hacerlo, porque es el deporte más costoso, el que más inversión requiere. Pero es que también a otros estratos el deporte te ofrece esa oportunidad de monetizarse. Entonces me gustaría que comenzáramos a hablar de eso. Profesora Marta, ¿cómo ve usted la monetización desde el punto de vista de lo que significa las oportunidades que la gerencia deportiva tiene, particularmente en Hispanoamérica? Bueno, yo no quisiera ser la pesimista, pero me gusta porque este conversatorio la idea es tener diferentes posturas para hacer un conversatorio interesante. Pero a mí me parece que en este año puntualmente para Hispanoamérica iniciar con la monetización es muy complicado. Pienso que es un año de recuperación, de estabilización económica, porque tenemos muchas organizaciones en la quiebra. Muchos deportes que han desaparecido y otros que están ahí, los que estaban, uno dice, bueno, es que el fútbol, es que el tenis, es que hay unos deportes de élite que tienen ingresos y que tienen cómo sustentarse, pero hay otros deportes que son tan pequeños que estaban flotando y ahora se cayeron porque no tienen ese soporte económico para hacerlo. Claro, entonces pienso que este año es un año de recuperación y de estabilización. Tenemos también esa figura paternalista. En América Latina somos muy subsidiados, el papá Estado, el papá del gobierno que nos tienen que subsidiar para conseguir las becas. Entonces, no, el dirigente deportivo tiene que tener gestión de cambio. ¿Cómo a partir de este contexto y hacer una lectura de nuestro entorno poder ofertar servicios innovadores? Ya, como le daba el caso de esgrima, tienen que incluir la tecnología, tienen que incluir otras modalidades, acercarse mucho más al fans, a los que se están entreteniendo frente a eso y buscar, por ejemplo, los eSports. Yo soy una que he venido trabajando mucho en Colombia, a pesar de que no es un sistema federado porque no ha sido reconocido. Entonces, comenzar primero con la aceptación de los eSports, legalizarlos y consolidarlos, porque creo que es otra modalidad de ingreso. Que podemos jugar fútbol, podemos hacer natación, podemos hacer básquetbol a través en línea. Y eso no solamente, por ejemplo, yo tengo una cifra que tú me diste en una conversación donde me decías que ahora viene Super Bowl, que ahora es domingo, y tiene más o menos 100 millones de telespectadores. Pues bien, según Newzoo 2019, los eSports en el año 2019 lograron 483.800 millones de espectadores. Entonces está comprobado que tiene mucha más cabida, mucho más, digamos, por explotar y mirar cómo poder legalizar y cómo consolidar una industria deportiva de los eSports. Entonces pienso que es otra modalidad que no se podría descartar. Ahora, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un curso con el Comité Olímpico Colombiano y veía a los presidentes, dirigentes de diferentes federaciones y ligas que en esta crisis paralizaban, no saber cómo hacer. Entonces, pues también porque el papel protagónico aquí va a ser el dirigente, es el que tiene que ser un gestor de cambio, que tiene que pensar en posibilidades, que sí se pueden, que hay otras alternativas, que tengan una visión mucho más amplia. Y yo le decía a ella la encuesta, que era encuesta inicial, yo no tengo paralizado porque no sé cómo interactuar. Y yo le decía, yo me imagino contigo en YouTube montando videos, explicando la técnica de los caballitos, las diferentes técnicas, modalidades, y los niños comenzando, eso va a ser fascinante para ellos. Ellos desde sus fincas con sus caballos se montan y pueden hacer el paso a paso. Entonces, pienso que hay muchas alternativas, pero el papel protagónico aquí es el dirigente deportivo, un dirigente de gestión de cambio que pueda mirar oportunidades. En ese contexto, Marcelo Berna, quien está en la audiencia de la conversación, él dice, sería interesante poder contar con alguna herramienta que nos puedan ofrecer para entidades pequeñas, de hasta 1.000 asociados que cuentan con recursos escasos. Fíjense que allí ya Marcelo está haciendo el llamado de atención de la generación de ingresos. Necesitamos generar ingresos porque nuestros recursos son escasos y posiblemente la dirigencia pueda estar esperando ese tipo de auxilios gubernamentales. Es que no todos los países están en capacidad de poder auxiliar la industria deportiva porque ni siquiera pueden auxiliar al ciudadano común porque sus condiciones son muy limitadas. Entonces, de alguna forma es un llamado de atención a empezar a encontrar esos nichos de oportunidad
le permitan a las organizaciones pequeñas imitar a las organizaciones grandes en pequeña escala. Es interesante que desde estos espacios vamos a hacer ese tipo de sugerencias como la que Marcelo está pidiendo. Y en sintonía a ello, adelante, profe Marta. Adelante. A Manel que responda, porque Manel él es gestor y es empresa de las tecnologías, y yo lo sigo mucho a él, y yo sé de que él trabaja con empresarios, bueno, con dirigentes de empresas tanto pequeñas como grandes, y creo que da a esta pregunta respuestas concretas y precisas para este. Sí, y para complementar, para que Manel y Sumar nos apoyen con sus respuestas, Álvaro Díaz, escribe en el chat, muy buen día a todos de este grupo de expertos, mi nombre es Álvaro Díaz de la Vega, soy peruano, trabajo como coordinador de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad San Ignacio de Loyola. Se aperturan nuevas oportunidades, sobre todo en el mundo digital. ¿Cuál es el papel de los patrocinadores en esta etapa? Podemos unificar ambas preguntas para empezar a tocar estos aspectos asociados a la monetización. Entonces, Manel, Sumar, desde su experiencia, ¿qué sugerir, qué recomendar a estas dos personas que interesadamente nos han hecho estas preguntas y a todas las personas que nos van a escuchar luego de manera online posterior cuando hagamos pública la grabación? Adelante, Sumar. Te cedo la palabra. Gracias, Manel. Bueno, también la de Marcelo y la del profesor Álvaro, y realmente aquí hay que puntualizar con lo que se ha venido conversando, y realmente hay dos aspectos muy importantes. Estamos hablando de un deporte amateur que muy bien Marta lo ha venido desarrollando, con todas sus características y con todas sus complejidades, donde el factor político, donde el factor dirigencial tiene un elemento muy especial, que es esa supervisión, es decir, ese subsidio constante esperando del Estado que le genere los recursos para él poder ejecutar. Ahí hay un escenario muy particular. Y está el otro escenario, que es el escenario profesional de las empresas privadas, que muy bien Manel lo ha reconocido. O sea, son los que han tenido ese soporte y esa iniciativa de poder seguir generando desde su escenario, y es el caso del fútbol, como una gran plataforma global y un gran producto que genera económicamente cifras, inclusive aporte al PIB de cada uno de los países, más en Europa que en Latinoamérica, pero que realmente es un escenario mucho más proactivo que el escenario gubernamental. Entonces, separando esas dos, hay un aspecto que apunta mucho más al tema del patrocinio, que viene siendo las empresas privadas. Y es allí donde hay que tomar en cuenta que realmente la pandemia es un escenario muy circunstancial. Más allá de que algunos expertos científicos dicen que, bueno, vamos a vivir con este tipo de virus por mucho tiempo. Es cierto, pero este tipo de crisis es un tipo de crisis circunstancial. Y las empresas privadas se dan cuenta de que es tan circunstancial que hemos visto anoche en un juego entre Tigres y el equipo Hyundai en el Mundial de Clubes, habían aficionados dentro de los estadios. Cuando vemos que la NFL, con el Super Bowl, vamos a tener ese 30% de aforo, con más de 22,000 aficionados dentro de los estadios. Cuando que el Abierto de Australia se va a realizar con público. Eso quiere decir de que la empresa privada se toma la iniciativa, y también es un elemento de contrapoder con este factor político gubernamental,
que, bueno, tiene la mirada hacia otros escenarios y hacia otras prioridades. Entonces, en este sentido, creo que el factor de esta preocupación de los profesionales de cuál es el papel de los patrocinadores, bueno, un tema muy fundamental es el tener la posibilidad de profesionalizarse. Es decir, las empresas están buscando profesionales cualificados que realmente se encuentren en las organizaciones para tomar este tipo de y de tener ese tipo de visión que genere nuevos planteamientos, pero para eso debe de tener el profesional, debe de adquirir herramientas que le permita en primera instancia poder tomar esa decisión, y esas decisiones se toman cuando realmente estás preparado para poder afrontar este tipo de problemas que en este momento estamos viviendo. Sí, lógicamente sumar, sobre todo porque cuando en el deporte se piensa en fuentes de generación de ingresos, la primera variable que se toca es el patrocinio. Y si hoy día no puedes tener eventos presenciales, muchos piensan que esta opción pues queda ya en un segundo o tercer plano. Pero, Manel, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Qué pasa con esta variable patrocinio? Bueno, antes del patrocinio, si queréis comentamos el tema de monetización. Sí. Entonces, a ver, aquí lo que tenéis que analizar primero es que lo que estabais haciendo pre-COVID, ¿vale? Entonces, en la situación pre-COVID, normalmente las fuentes de ingresos serían por inscripciones, por que se apuntan al equipo deportivo. Es decir, yo lo que cobro normalmente es una suscripción a mis deportistas, cobro una cuota por prestar el servicio, ¿vale? El problema es que te cierran la instalación, con lo cual el producto en teoría no lo puedes ofrecer. Y por eso viene la caída de ingresos. La primera cuestión que tenemos que plantearnos es que, bueno, puedo adaptar mi servicio a una prestación digital o semipresencial y a partir de ahí intentar también que no decaigan esas cuotas o esas suscripciones o mensualidades que me pagan por practicar deporte. Y esto es posible, o sea, ese sería como el primer paso. El primer paso sería, voy a intentar mantener mi servicio esencial, que es realizar entrenamientos, gestionar a mis deportistas, etcétera, etcétera, mediante un sistema online o semipresencial. Plataformas y herramientas digitales, hay muchas. O sea, la propia herramienta Zoom puede ser una propia herramienta, ¿no? para hacer. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, hay que tener el liderazgo y hay que tener la capacidad y competencia para poder gestionar eso. Pero luego hay otras. Nosotros trabajamos con una plataforma, en nuestro caso, que es nuestra, que se llama Fitbit, que además te permite, mediante una aplicación online, gestionar los entrenamientos, las reservas, bueno, la cuestión económica y demás, ¿vale? O sea, eso sería el primer escenario. El segundo escenario es, vale, con toda esta nueva situación, tengo que empezar a pensar en diversificar mi servicio. No me puedo solamente centrar en lo de siempre, en ofrecer el entrenamiento al deportista, etcétera, etcétera. Tengo que empezar a ofrecer más contenidos, más servicios que puedan monetizarlo. Y ahí es cuando entra, bueno, pues el concepto de ampliar nuestro espectro visual a lo que es nuestro espacio físico, de nuestro servicio deportivo convencional, a uno más abierto. Es decir, yo puedo llegar a mis aficionados, yo puedo llegar a los padres de mis deportistas, yo puedo llegar a mucha más población en mi zona de influencia y puedo empezar a ofrecer, por ejemplo, pues contenidos de cómo entrenan o contenidos de consejos. Es decir, yo puedo empezar a ampliar mi servicio y también monetizar por esos servicios. Que esto es un poco lo que el deporte va a empezar a hacer. El deporte profesional ya va a empezar a generar contenidos por los que tú pagues y puedas ver entrenar a tus ídolos o puedas tener un contacto con ellos, o no es necesario que estés en el estadio, sino que tú veas de forma también pagada, con algunos contenidos exclusivos, como os digo, esos nuevos servicios. ¿En un club de barrio de mi ciudad puedo hacerlo? Pues, ¿por qué no? Obviamente, tendré que ajustarme en precio y tendré que ajustarme en el contenido que yo quiero ofrecer, pero estoy convencido que sí que puede interesar este tipo de contenidos también a los aficionados del barrio. O, ¿por qué no? Abro un canal de YouTube, empiezo a trabajarlo bien y tú con 1000 seguidores ya puedes empezar a monetizar en el canal de YouTube. O sea que
hay herramientas, ¿no? Y en cuanto a los patrocinadores, pues bueno, tenéis que tener en cuenta una cosa. Los patrocinadores lo que normalmente buscan son dos cosas, ¿no? Una es la inversión, es decir, yo voy a invertir ese dinero a cambio de pues, unas contraprestaciones de publicidad o lo que fuera, y luego hay otro concepto que es la activación, es decir, que me permita generar ventas. La situación post-pandemia, lo que se está trabajando cada vez más es en facilitar la activación a los patrocinadores. O sea, no solamente buscar la inversión económica, sino ofrecerles la posibilidad de que van a poder activar sus ventas o van a poder activar sus productos. Y esto a través de precisamente esta tecnología y el entorno digital lo podemos hacer. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo un alcance digital por redes sociales, por YouTube, por esos contenidos que ofrezco, no solo a los deportistas de mi club, sino a toda la masa social, al patrocinador le puedo argumentar más su inversión, porque le estoy activando la capacidad de ventas. Y ese es el concepto. Bueno, ponemos aquí un cartelito en la instalación deportiva, aquí en una valla. Bueno, es que eso hoy en día no te va a aportar nada. Lo que tienes que pensar es cómo vas a ayudarle a activar su presencia y sus ventas. No, te lo pongo en la valla, pero aparte voy a enviar un mail a todos mis contactos, a mi masa social, voy a hacer que tú puedas tener un vídeo en mis redes sociales haciendo una oferta o promoción, o bueno, os estoy dando herramientas, ¿no? que pueden ayudar a precisamente monetizar por un lado y también activar esa presencia o esa inversión que puede hacer el patrocinador. Sí, eso está muy interesante. Y un poco reforzando lo que decía Sumar en su intervención anterior y complementando lo que tú acabas de plantear, Manel, ciertamente conociendo cómo la sociedad se comporta en el tiempo, seguramente se encontrarán fórmulas para que el aficionado vuelva al estadio progresivamente. Pero lo que no va a pasar es que lo que se está generando ahora desaparezca, ¿no? Lo que va a pasar es que esa oferta tradicional del espectáculo presencial era el protagonista, se va a ver complementado por toda esta serie de opciones basadas en plataformas digitales que no se podrán abandonar, porque es que cuando tú hablabas en principio de que el consumidor está cambiando, de hecho parte de esos cambios es sus hábitos están reorientándose hacia el uso de estas plataformas, y cuando el consumidor se habitúa a este tipo de plataformas, no las abandona, no las sustituye, más aún cuando le generan placer y cuando le permiten desarrollarse, que en este contexto es que nos estamos moviendo. Por lo que desarrollar esa capacidad desde la organización deportiva para ampliar las opciones e incorporar el espectro tecnológico, más que una opción, es una obligación. Y lo leí ayer en uno de los últimos contenidos que publicó Rolfo Buitriago. Él habla de que las organizaciones deportivas se deben convertir en productoras de contenidos para las diferentes plataformas digitales, lo cual genera una transformación en la estructura de la organización, porque vas a tener que ubicar dentro del contexto de tu estructura un espacio para estas personas que a lo mejor no tenían cabida, pero que ahora van a sumar protagonismo, porque necesitas personas que sepan manejarse en el mundo, las tecnologías, en el desarrollo de contenidos y en su aprovechamiento. Por eso creo que hay una serie de circunstancias que nos están moviendo a todos los gestores hacia una realidad que sí que la vamos a ir construyendo en el tiempo, pero que requiere muchísima formación. Ahora, adelante. Te pongo un ejemplo, un segundito, que es que me viene al pelo esto que estás diciendo. Fíjate, hace un año prepandemia, yo estuve colaborando con la Federación Portuguesa de Fútbol, ¿no? Y es un ejemplo que siempre diréis, bueno, es que me pones a los grandes, vale, pero luego lo podéis aplicar. En este ejemplo de la Federación Portuguesa de Fútbol, crearon o diseñamos un carnet de afiliado, un carnet de simpatizante de la federación, que evidentemente no lo tenían antes, y los aficionados a la selección pagaban una cuota por tener este carnet. Entre otras cosas, lo que les permitía era poder asistir a los entrenamientos de la selección y poder tener contacto con Cristiano Ronaldo, ¿vale? Bueno, post-pandemia, lo que ya la federación ahora estamos, bueno, por información y contactos que estamos haciendo, es que ese carnet se va a mantener, incluso vas a poder tener como algunas cuotas extra y tú vas a poder tener conversaciones o, bueno, situaciones, un poco de experiencias online con los futbolistas de la selección, concretamente con Cristiano Ronaldo.
¿Con esto qué quiero decir? Que bueno, que ya no es, sí, y van a pagar, y te aseguro que hay gente en toda Portugal que seguro que está dispuesta a pagar por esa experiencia, aunque sea digital, con él, ¿no? Con esto qué quiero decir, que apliquémoslo esto, llevémoslo este ejemplo sencillo a nuestra realidad, ¿no? Y que a lo mejor ni habíamos pensado en este tipo de cosas y que ahora surgen, ¿no? Y disculpar el inciso y, bueno, adelante, Sumar, que creo que tenías también alguna. Sí, no, en el mismo quiero intervenir porque voy por la misma tendencia que dice Manel. Y lo vengo observando y yo creo que es una gran oportunidad que muchos de los que están en la sala ya lo habrán podido detectar. En nuestras conversaciones, cuando el profesional, que muy bien lo hemos conversado acá, desarrolla competencias investigativas, desarrolla competencia en el escenario académico que te permite visualizar tu entorno interno y externo, como muy bien lo sabemos, es aquí donde tú vas a la fuente, alguna fuente de información y decir, bueno, ¿qué me dice la Organización Mundial de la Salud? Por ejemplo, ¿cuál es uno de los factores de muerte a nivel global? Entonces estamos hablando de la obesidad. Manel muy bien sabe de este tema. La obesidad es uno de los factores de muerte. La hipertensión, la diabetes, la Organización Mundial de la Salud, lo que te dice es que, bueno, estas son enfermedades no transmisibles, ENT. Así mismo te lo indica la Organización Mundial de la Salud. Cuando tú empiezas a hurgar un poco y dices, bueno, ¿y ahora cuál es la tendencia en pleno COVID? Entonces tú vienes y dices, bueno, ahora la tendencia en pleno proceso tan complejo del COVID aparece una actividad que yo no me arriesgo a decirle deporte, pero el Comité Olímpico Internacional lo decretó así, los eSports. Entonces, ¿qué significa los eSports y qué significa lo que realmente estamos observando de este nuevo consumidor? Un consumidor de la tecnología, un consumidor que mínimo estará 8, 10 horas frente al computador, como lo hemos tenido nosotros en estos momentos, sentado frente al computador. Eso quiere decir que luego, cuando tú empiezas a seguir hurgando y te metes en el canal de YouTube, que es importante que se suscriban a YouTube de Manel, porque hay contenido, allí en su último video, en los videos que él habla sobre las tendencias en el 2021 sobre lo que tiene que ver con la tendencia en el área del fitness. ¿Y cuál es la primera tendencia? La primera tendencia, según la que generó y que el documento está allí en su canal, fue bajar de peso. Entonces, cuando tú empiezas a unir y más, imagínate, o soy un entrenador de un jugador de eSport. ¿Por qué no se genera esa tendencia ahora? Como ya yo soy entrenador personal, pero ese formato, ese consumidor que venía asiduamente a mi gimnasio ya no viene, ahora se convirtió en gamer o se convirtió en un consumidor en donde el entrenamiento virtual es una de las tendencias también, porque no yo y me transformo en un entrenador con miras a atender a ese consumidor. Pero para hacer eso hay que desarrollar competencias, hay que tener ese liderazgo, hay que tener una visión irreverente. O sea, es decir, el factor humano es importante para tomar decisiones y poder visualizar este tipo de... Entonces, eso era mi aporte, ¿no? Sí, y lo dice Álvaro Díaz, uno de los invitados que está en nuestra sala. Dice, la creatividad es fundamental y ciertamente toca o es momento de pensar diferente.
contemplar opciones que posiblemente en el pasado no tenían ningún tipo de viabilidad. Hoy hay que buscar las formas y las fórmulas para que ganen espacio y para que sirvan, un poco pensando en construir una oferta de valor para todos nuestros consumidores del deporte y la actividad física. Ahora, profesora Marta, una pregunta retadora. ¿Qué va a pasar con los estadios? ¿Qué pasa con los estadios, con las instalaciones deportivas? Una preocupación muy importante dentro del ecosistema deportivo. ¿Cuál va a ser el papel de esas instalaciones deportivas a partir de esta realidad post-pandemia? Bueno, gracias, John. Yo creo que se tiene que replantear, se tiene que pensar como empresa para darle otros usos a estos escenarios deportivos, o sea, cómo generar una cultura de formación deportiva a partir de esos estadios. Entonces, grupos pequeños escolares que puedan ir a visitar el estadio, que puedan participar, los sectores de la parte artística, cultural, social, es darle otros usos a los escenarios que actualmente están instalados. Pero yo creo que va a haber un cambio grande en lo que tiene que ver. En el Open que estuvo ahorita en Australia, ellos no tienen confinamiento, ¿cierto? Pero el aforo fue casi el 50% porque la gente tiene temor, tiene miedo a esta pandemia. Entonces, van a tener que mirar unos protocolos de bioseguridad muy, muy serios y esto yo lo visualizo como unos estadios pueda garantizar que haya un distanciamiento, que haya otras oportunidades de negocios dentro de las mismas instalaciones. Pero también creo que se tiene que esta dimensión que tienen los estadios donde se puedan mover, que sean flexibles, que yo pueda llevar un estadio de una comunidad a otra dependiendo de su contexto, si son grandes o pequeños, que pueda utilizarlo, que yo lo pueda mover y que tienen que repensarse ese tipo de usos. Porque si bien es cierto, los estadios no van a desaparecer, ya va a haber una gran cantidad de personas que se van a conectar vía streaming, como lo están haciendo ahora a través de la televisión también, por seguridad, porque como dijo Sumar y Manel, esto va a ser por largo tiempo. Yo no creo que la pandemia que se acabe en este año, en el próximo, eso va a ser un periodo antes, y la gente tiene mucho miedo, la gente se está cuidando, y el aforo, la asistencia del estadio no va a ser multitud, ¿cierto? Entonces va a ser muy élite, pienso yo, tienen que mirar diferentes ambientes en el escenario, diferentes ambientes empresariales que permitan darle otros usos sociales, culturales, empresariales, y que tienen que comenzar a reconstruir y adaptar los escenarios dependiendo de las necesidades y contextos de nuestra población que se puedan mover. Eso es lo que pienso yo de los escenarios. Y adicionalmente, profesora Marta, fíjese usted que no solo el público asiste al deporte profesional, también hay ligas, hablando de deporte, ligas aficionadas, donde la concurrencia de público es también importante, lo cual de alguna forma plantea el reto de cómo manejar en esta nueva era del deporte los aforos en el deporte aficionado. Ciertamente hablamos de que se va a convertir en un producto elitesco. Ahora, ¿qué tratamiento debo darle a ese aficionado que sí va a tener la oportunidad de asistir al espectáculo, ya sea profesional o del deporte base o formativo? ¿Qué trato le voy a dar? O sea, ¿seguirá siendo el mismo trato? Porque es que la gente disfruta yendo al estadio cuando tiene a alguien a su lado que está gritando, que está eufórico, que comparte el triunfo, el gol, pero ahora lo va a tener a 4, 5, 6 metros. Se implica también un reto, el 30% del aforo, pero ¿qué trato le voy a dar yo como para que quieran pagarme y asistir al estadio? Porque esta nueva orientación tecnológica, el espectáculo se está haciendo muy entretenido verlo desde casa. Lo puedes ver en la televisión, lo tienes en tu móvil, acceso a una aplicación que te está dando la estadística del juego en tiempo real. Ya allí estás complementando el espectáculo. Adicionalmente puedes a través del mismo móvil acceder a transmisiones dentro del campo, dentro del terreno de juego. O puedes escuchar lo que los jugadores están diciendo en el camerino cuando van a entrar al terreno de juego. Es decir, el espectáculo se está enriqueciendo gracias a estas plataformas digitales. Ahora, ¿será que el aficionado
querrá dejar la comodidad de su hogar para regresar al estadio. ¿Sí? Es lo que deberíamos ofrecerle para que el aforo tenga sentido comercial, para que el 30% es lo que a lo mejor me van a permitir tener dentro del estadio realmente se pueda monetizar. Es un reto. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se imaginan ustedes que será la oferta del espectáculo deportivo para que la gente regrese al estadio? Manel, suma. Sí, bueno, yo creo que esta pregunta se la podemos hacer al presidente del Comité Olímpico de Japón, que ahora en Tokio, que se ha gastado miles de millones de yenes y de dólares en construir los estadios. Madre mía, es una pregunta muy difícil, Yolmer. Yo creo que es muy difícil. O bueno, también podemos ir viendo cómo evolucionan. Aquí están el Real Madrid, está en el Santiago Bernabéu también haciendo una remodelación muy profunda del estadio que se espera que acabe, pues no sé si este año, ¿no? A ver, lo que está claro es que lo que ya se estaba viendo antes de pandemia era la generación de nuevas experiencias. Eso sí. O sea, por ejemplo, en el nuevo estadio de Bernabéu sí que se diseñó un espacio, por ejemplo, de palcos y de zonas VIP mucho más grande, ¿vale? Para que pudiérase también ofrecer experiencias únicas, que es un poco lo que decías tú, Yolmer, a estos aficionados y que generen una rentabilidad económica más amplia, ¿no? Asimismo, también se ha diseñado nuevos espacios para poder optimizar la presencia de patrocinadores y también la presencia de otros negocios. Es decir, lo que no podemos hacer es utilizar un estadio cada 15 días, ¿no? Eso no tenía sentido. Una inversión también de cientos de millones de euros, solamente abrirla a cada 15 días del partido, ¿no? En casa. Con lo cual, se están buscando eso, pues zona de restauración, zona de vending, zona de negocios, zona de espectáculos, de otros eventos o microeventos. Y bueno, esa es una opción, por supuesto, ¿no? Y luego, la generación de nuevas experiencias. Yo creo que al final, pues es lo que hablábamos. ¿Qué le puedo ofrecer al aficionado que va al partido? Pues a lo mejor que tenga un contacto con los jugadores, ¿no? Esto ya se está haciendo en Estados Unidos. Hay espectadores que tienen posibilidad de estar en los vestuarios, de que pueden estar en contacto con los jugadores. Bueno, obviamente con un valor añadido también en el precio. Y yo no lo sé, ¿no? Lo que no tengo muy claro al final es cómo van a gestionar el aforo, ¿no? No tengo muy claro cómo lo harán. No sé si se reducirá en tanto en cuanto sea esa distancia, pero claro, efectivamente, pues bueno, ya no sé si el aficionado es tan aficionado que le va a dar igual y hace lo que sea por su equipo, ¿no? Hasta tatuarse el cuerpo con el logotipo, ¿no? Con el escudo. Bueno, no sé, habrá que ir viendo. Pero desde luego, nuevas experiencias, nuevos espacios de explotación y nuevas formas también de aprovecharlo, seguro, eso seguro. Adelante, Sumar. Sumar, ¿qué opinas? Bueno, yo como, en parte lo que Manuel y Marta, hoy y de acuerdo con lo que han planteado, voy a colocar también otro escenario. No podemos olvidar de que somos una generación que más de la mitad de nuestra vida ha sido por naturaleza un contacto como seres humanos. O sea, nosotros hemos tenido solamente 1 año y medio a distancia social, de estar frente a la computadora, que es una palabra que no me gusta mucho, pero seguir esa tendencia que nos lleva hasta el día de hoy a generar este tipo de actividad. Pero esta generación está ávida. El COVID va a pasar, y la tendencia más bien es a que los estadios van a tener que replantearse el modo de generar una serie de protocolos para aguantar la avalancha de personas que van a ir a los estadios. Eso es lo que tienen que estar muy pendientes los gerentes y los que están al frente del deporte profesional, de los deportes
en cualquier nivel competitivo. Allí es donde, en primer lugar, tiene que estar muy pendiente. Lo otro que tiene que estar pendiente es que la política partidaria, los gobiernos, los estados, van a tomar como estrategia política para bajar la incertidumbre, para bajar esa incertidumbre, la convocatoria a ir a los estadios, porque va a haber un componente de presión, que es el componente privado, que es el componente que de una u otra manera los estados, el gobierno, se apoyan para generar todo este tipo de política gubernamental. Y lo estamos viendo. Mira, si lo vamos a trasladarnos a Latinoamérica, del Mundial de Clubes, que es muy evidente, y Norteamérica. La final de la Copa Libertadores lo hicieron con público, así con 1 o con 10, pero lo hicieron con público. Entonces, hay un factor de liderazgo privado que le está diciendo a los gobiernos, un momentico, si tú hablas, si en este foro hay un economista, te va a decir desde la perspectiva económica que primero tiene que estar tu país económicamente estable para poder generar todas esas políticas sociales que todo... O sea, depende quién pueda estar al frente de las organizaciones. Por eso es que yo siempre digo que dime cómo piensa el gerente, el presidente o el líder que está frente a la organización y cuál va a ser el comportamiento de tu organización. Vamos a trasladarnos de que vamos a quitar por un momento al presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y vamos a colocar allí, en ese puesto, vamos a colocar a cualquiera de los gobernantes que tenemos nosotros en Latinoamérica. ¿Qué pasaría con esos Juegos Olímpicos? ¿Qué pasaría con esos Juegos Olímpicos? Lo dices por el de Brasil, lo dices por lo que pasó en Brasil, la celebración, ¿no? de la final, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y qué sucedería? Pero entonces, ¿qué pasa? Donde sociológicamente hay un aspecto bien significativo. Bueno, los que se hacen llamar de tercer mundo o subdesarrollados están esperando a ver cuál va a ser la práctica, ese caso de éxito de los Juegos Olímpicos en Tokio, para poderlo replicar en sus países. Sí. Y eso fue lo que sucedió también en Europa cuando iniciaron los Juegos. Bueno, los países latinoamericanos lo replicaron. Pero aquí la tendencia que debe marcar Latinoamérica o cualquier otro país o cualquier otra organización es tomar siempre dentro de la comunidad organizada, dar decisiones, tener iniciativa para no depender siempre de estos grandes sectores multinacionales y multilaterales a nivel global y esperar que ellos te marquen las tendencias. Entonces, tú también puedes ser un factor de innovación, pero en la medida que tú estés solo, las tendencias no se van a notar. Tiene que ser una comunidad. Las tendencias las marcan las organizaciones, las multilaterales, un conjunto, la comunidad. Esos son los que marcan las tendencias y son los que de una u otra manera hasta ahora han dictado los lineamientos. Entonces yo quería ¿cómo se llama? Ese paréntesis allí para poder explicar este pequeño ejemplo, ¿no? No, y me parece muy oportuno, Sumar, y te voy a decir por qué. Las ligas del deporte profesional en América Latina, la incertidumbre era tal, particularmente en el fútbol, que si la Confederación Sudamericana no le da continuidad a los torneos continentales, las ligas no estuviesen activas en este momento. Y ahí hay un liderazgo interesante que vale la pena resaltar, el liderazgo del presidente de Conmebol, que asumió el reto y el riesgo de reactivar la competencia en medio de la etapa más difícil de la pandemia. Y tuvo que manejarse con las consecuencias de eso. Clubes se trasladaron de una nación a otra, donde sus jugadores estaban contagiados y entre tantos ejemplos, en Chile, por ejemplo, un club venezolano se fue con más de 16 jugadores en la etapa final de su enfermedad,
que ya no podían contagiar, no los dejaron entrar al país. El equipo se vio atado de manos, decía, bueno, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a competir? Imagínense no asistir a un juego de una competencia como Copa Libertadores. Y tuvo que intermediar los liderazgos más importantes de la confederación para que la nación, en este caso Chile, diera el espacio para que el club entrara y compitiera. O sea, ciertamente hay liderazgos muy particulares y me gustaría que cerráramos la conversación, que ya entramos a la fase final, hablando de cuál es el perfil de ese gestor ideal o para que esté preparado y empoderado para moverse con éxito en los tiempos por venir. Me gustaría que hiciéramos un poco una reflexión sobre eso, profesora Marta. ¿Cuáles son esas competencias que debe tener el gestor que necesitamos en este momento? Bueno, yo pienso que hay varias miradas. Una tiene que ser en la formación, yo creo mucho en la formación y la experiencia, porque creo que el que no sepa manejar una gestión, el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar, pues es muy complicado. Que sea un líder, que sea un líder ético, y en ese sentido, pues la gobernanza es muy importante en este aspecto, porque tenemos que comenzar a ver el deporte de otra manera. O sea, se ha perdido la confiabilidad del deporte por la corrupción, por el manejo de dineros. Entonces, ¿cómo poder nosotros como líder ser mucho más transparentes frente a sus diferentes stakeholders, diferentes grupos que generen confiabilidad? ¿Cómo generar unos procesos democráticos donde puedan participar los diferentes actores en las tomas de decisiones donde les competen a ellos? Porque muchas decisiones las toman la junta directiva del comité, decisiones del entrenador, del deportista, o sea, de otras personas que no pueden tener posturas en esas tomas de decisiones. ¿Cómo poder tener mucha más responsabilidad social ante la discriminación de todo tipo, de sexo, de género, social, cultural, bueno, de educación, de formación? Entonces necesitamos unos dirigentes que estén formados, que tengan que sepan de la parte de deporte, de actividad física, pero que también sepan de gestión, que puedan gestionar, que sean líderes, que la gente los pueda seguir porque son transparentes, porque no les da temor demostrar cuáles son sus estados financieros y cuánto ganan ellos y cuánto ganan los demás, porque si el deporte per se es público, y al ser público, porque todos tenemos el derecho del deporte, pues también tiene unas subvenciones del Estado, y en ese sentido todos tenemos derecho a mirar cuál es el estado de cada una de las organizaciones deportivas. Entonces no hay que temer en publicar en su página web sus estados financieros, los ingresos, quién es el dirigente, cuál es su conocimiento, el perfil, o sea, que sean transparentes y que vuelva a la credibilidad, porque el deporte ha tenido un gran nivel de corrupción, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Y pienso que es hora de comenzar a repuntar. Yo digo, si esta industria funciona así, con este tipo de gerentes, ¿cómo será con los dirigentes competentes y formados y éticos e íntegros? Creo que esto sería el gran desarrollo mundial para todas las naciones. No solamente desde lo económico, sino también desde lo social. ¿Cómo yo puedo contribuir el deporte para todos? Que todos tengan derechos, los que están en situación de discapacidad, el niño, el adulto mayor, o sea, que sea mucho más inclusiva y que no solamente pensemos en el deporte de élite, sino que pensemos también el deporte para todos. Muy interesante. Manel, ¿qué puedes decirnos al respecto? Bueno, yo creo que, bueno, Marta la verdad es que lo ha dicho todo bastante completo y excelentemente bien, ¿no? O sea, yo creo que obviamente tiene que tener unas competencias formativas en varios ámbitos, ¿no? Yo, por aportar alguna idea, pues en algún caso lo comparto también. Creo que tenemos que pasar del hombre orquesta al director de orquesta, ¿no? Muchas veces el gestor deportivo, digamos, que es el que toca todos los instrumentos a la vez y, bueno, la música sale pues como sale, ¿no? Si somos capaces de tener esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de gestión del equipo, pues podemos llegar a ser directores de orquestas, que lo que hacemos muy bien es dirigir cómo deben tocar los diferentes instrumentos, y la música pues suena muy bien, ¿no? En definitiva, pues bueno, un buen general es aquel que tiene muy buenos sargentos. No sé si me explico, ¿no? Al final, pues te puedes quedar tú muy tranquilo dirigiendo a lo que son los sargentos. A ver, creo que el símil este es interesante, ¿no? El ser capaz de poder disponer de un equipo muy válido y saber gestionar ese equipo, ¿no? Yo creo que esto es una de las competencias que más tenemos que aprender también y que seguramente nos va a poder hacer
bueno, destinar más tiempo a planificar, destinar más tiempo a pensar en cómo ser más productivos, a cómo mejorar la organización, en vez de estar apagando el fuego pues en todo momento, ¿no? Yo creo que para eso, pues bueno, es importante que también le destinemos tiempo a lo que es la organización, a lo que es la planificación, la estructura, y un poco por aportar algo más a lo que muy bien ha dicho Marta. Interesante. Y Sumar, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuáles son esas competencias profesionales que debe tener el gestor para el deporte en los próximos años? Bueno, no está en discusión, en ningún momento está en discusión que la formación del profesional cualificado es el primer punto a tomar en cuenta. Yo creo que es la discusión. La discusión está, para darle una vuelta a ese elemento, es que también las universidades están llamadas a transformarse. Las universidades están llamadas a transformar y también estar cónsono con los nuevos tiempos, porque de allí el futuro, la generación, la nueva generación, están desarrollando a un nuevo profesional que debe estar hoy más que nunca, que siempre ha sido una solicitud social hacia las universidades, de estar adaptado a los nuevos tiempos. Y es una solicitud de hace muchísimo tiempo. ¿Ok? Las universidades también, si no se apuran, también las universidades le va a pasar este momento de transformación. Si no lo hacen a nivel interno, a nivel externo también se lo van a exigir y lo van a tener que hacer. En cualquier momento las universidades van a tener que transformar su pensum de estudio, las universidades van a tener que exigirle a sus profesores estar en los nuevos tiempos y decirle, mira, hay nuevos autores, nuevos actores, hay nuevas referencias a nivel mundial que debe de citar y que debe de una u otra manera tomar en cuenta para ese desarrollo de ese profesional. Entonces, es importante que tomemos en cuenta ese factor. Lo segundo son las herramientas gerenciales. Las herramientas gerenciales, que es un punto más allá de la pasión, más allá del clamor, de la intensidad, debe tener herramientas gerenciales que te permitan, y eso va unido con la parte académica, es decir, ¿cuáles son esas nuevas herramientas gerenciales que no necesariamente todas las que tenemos en este escenario complejo, tecnológico y herramientas de habilidades duras, necesariamente debe de adoptar, de adquirir, sino siempre buscando la manera de adaptarlo a tu entorno. Pero también hay unas herramientas fundamentales en lo que tiene que ver y competencias blandas que debe de tomar en cuenta ese nuevo profesional que va a estar al frente de las organizaciones. Y esas competencias blandas, de una u otra manera, el COVID ha generado y ha hecho florecer ese elemento importante que todo gerente debe tener, que es la solidaridad, que es la colaboración, seguimiento al proceso y que realmente la habilidad de persuadir a otros para que los otros hagan lo que tú quieras que hagan, y eso es lo que principalmente requiere el gerente, y que además podamos tener una organización coherente para poder enfrentar con esa cultura organizacional y esos valores, es decir, la filosofía organizacional, que podamos enfrentar estos nuevos retos. Y lo otro, que también es importante, un tercer elemento, que son las experiencias. Es decir, ese entorno debe estar impregnado de experiencia, es decir, que haya sudado la camiseta, que haya sido de una u otra manera emprendedor para conocer, tiene que ser ese emprendedor y tener esa experiencia de haber sido para poder entender la posibilidad cuando venga alguien del barrio o cuando venga un ente privado y presentarte un proyecto y saber que él también está emprendiendo y tú saber qué significa haber desarrollado un documento para presentarlo a un ente gubernamental o un ente privado y saber cómo suda ese emprendedor, pero también saber
¿Qué tan duro es el ser entrenador de un barrio, el ser profesor de educación física en una escuela rural y saber cuándo llegan a tu institución a solicitarte algún tipo de apoyo? Es importante también tener esa experiencia para poder comprender al otro. Son tres elementos importantes y que yo creo que hay que tomar en cuenta para poderle darle y romper este paradigma que hemos nacido con ellos. Y para terminar, yo creo que importante, y esto se lo hago de tipo de reflexión para la audiencia, el tema a discutir, y tiene que ser una tendencia, es hasta dónde la palabra liderazgo, líder, tiene que ser revertido. O sea, no toda persona que está frente a una organización es un líder, y eso lo sabemos. Puede ser un jefe, ser una persona que tiene una jefatura porque está impregnado del poder que le dio el presidente y tiene que ejercer la jefatura. Aquí estamos hablando de que ese tema del líder tiene que ser de una u otra manera un punto en ese iceberg que hay que discutir. Líder y liderazgo es una palabra que históricamente fue asumido por grandes, como dice Manel, sargentos, generales. En estos momentos no podemos llamar líder a todo el mundo. Y esa palabra líder en nuestro contexto tiene que ser asumido por un gerente, por un ser humano que, como lo hemos narrar en mi intervención, tiene que ser con otro estilo, se está manejando en otro escenario. No somos líderes. A mí me choca mucho cuando me dicen, no, que el liderazgo, no. En estos momentos hablar de liderazgo tiene que hablar de gerente. Y lo otro que es importante a nivel académico es romper de una u otra manera con esa tendencia que marcó Taylor en decir que en las organizaciones se planifica, se dirige y se controla. Cuando en estos momentos, más allá de que sean esos elementos que aplicamos a diario, hay algo tan importante como es la evaluación. Porque en vez de hablar de evaluación, no hablamos de seguimiento, de apoyo, de colaboración. ¿Entiendes? Entonces, por un lado queremos a un gerente que sea flexible al entorno, y por otro lado estamos hablando con un látigo de mano para que haga. Entonces, yo creo que es importante y esto tomarlo en cuenta. Excelente Suma, excelente Manel, excelente profesora Marta. Ya para ir cerrando el conversatorio, a manera de conclusión y de reflexión, es importante que nuestra audiencia, que estoy seguro que hay deportistas, atletas, gestores, líderes de la industria del deporte, entiendan que la realidad la tenemos que construir, de que no es momento de esperar que las cosas sucedan, sino que por el contrario, es momento de proponer, de arriesgarse, de probar, de corregir, de apoyarse en la ciencia, pero también apoyarse del aprendizaje que te da la praxis y complementar estas visiones en propuestas de gestión que tienen que ser acompañadas de constancia, de perseverancia, de emprendimiento, de apego al riesgo y de mucho aprendizaje. También entender que como gestores debemos sin duda ser agentes de cambio. Si no somos agentes de cambio, ese liderazgo al que hacía referencia Osumar no tendrá sentido, porque los líderes deben ser agentes de cambio, no solo por lo que proponen, sino también por lo que hacen. Es el liderazgo coherente, con correspondencia y con sentido, porque no tiene mucha lógica hablar mucho y proponer mucho si no podemos demostrar con hechos lo que estamos diciendo que puede pasar. Son escenarios que se construyen con esfuerzo, con visión, con perseverancia, con emprendimiento, asumiendo el riesgo y aprendiendo de los resultados. Listo, gente. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, nos vemos en una próxima oportunidad. Un aplauso para ustedes, un gran abrazo. Saludos desde Venezuela para todos. Gracias.